Vale, estamos en el segundo vídeo del curso de superficies paramétricas. Y bueno, ahora vamos a meternos ya en el tema del cambio admisible de parámetros. Vale, básicamente las propiedades no deberían cambiar con las cartas locales usadas. O sea, si parametrizamos la misma superficie de otra forma, sus características no deberían cambiar. Entonces queremos encontrar alguna especie de relación entre estos cambios de carta local, que es precisamente lo que vamos a hacer con el cambio admisible de parámetros, exactamente igual que hacíamos con el tema de curvas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, tenemos un U perteneciente a R2 abierto. Entonces diremos que un cambio de parámetros es admisible si esta aplicación que nos lleva desde nuestro intervalo inicial a otro intervalo y tenemos estas funciones, o sea, las podemos escribir así, que esto es el cambio de parámetros, son inyectivas de clase infinita en el intervalo y tienen un jacobiano, mejor lo escribo abajo, con un jacobiano que sea J y la combinación de derivadas parciales. Que simplemente es este determinante. Vale, pues queremos que esto sea distinto de 0 para todo punto de U. Todo en el espacio de parámetros, ojo. Y además, la inversa también es un cambio admisible. Por tanto, esto es un difeomorfismo. Esto es exactamente lo mismo que pedíamos cuando hacíamos un cambio admisible en curvas paramétricas, que era básicamente que esto no tuviese, digamos, un mínimo. De forma que cuando quisiéramos dar la vuelta y ver de dónde habíamos venido, nos encontrásemos dos puntos distintos. Pues aquí la noción es la misma. Entonces, claro, ahora lo que tenemos es que dos parametrizaciones son equivalentes si están relacionadas por un cambio admisible. Y además vamos a tener la siguiente relación que es muy importante. Si tenemos que estas dos parametrizaciones son equivalentes, entonces vamos a tener que este producto vectorial va a ser igual, de hecho ya voy a poner aquí esto, va a ser igual al jacobiano multiplicado por esto de aquí. Siendo este jacobiano, o sea, en este orden. Lo cual nos da una idea de qué es el jacobiano. Porque nosotros tenemos que recordar un concepto, que es el del producto vectorial. Que el producto vectorial básicamente nos dice que si tenemos esta superficie definida con estos dos vectores, entonces el producto vectorial de los dos vectores nos va a dar un vector cuyo módulo va a ser este área. O sea, el área de esta superficie. Por tanto, lo que nos dice el jacobiano es cómo cambia este área
cuando cambiamos la parametrización. Es como un factor de reescalado para que la superficie, en vez de si definimos una superficie que es así y hacemos un cambio de parámetros admisible, si simplemente dijéramos que esto es igual a esto, tendríamos al igual una superficie así, cuyos puntos no se corresponderían. Entonces el jacobiano se encarga de reescalar para que coincidan los puntos, o sea, para que coincidan las escalas. Vale. Entonces, con todo esto, vale, muy bien. Ahora tenemos que definir una cosa que es muy importante, muy importante, que es el plano tangente. Vale, ¿qué es el plano tangente? Básicamente, nosotros recordamos que si tenemos una función y igual a fx, podemos hacerle una aproximación y sacar una recta tangente a esta función en ese punto. O sea, ya que esto viene a ser por Taylor esto de aquí, entonces si cogemos simplemente estos dos términos, pues esto nos define una recta tangente. Pues lo mismo queremos hacer aquí. Queremos que si tenemos una superficie, sea la que sea, tenemos un punto, queremos ver cuál es la superficie tangente a ese punto. Entonces, bien, vamos a decir que tenemos esta superficie definida en función a los vectores coordenados, o sea, los vectores tangentes de las curvas coordenadas y al punto en concreto. Entonces podemos definir el plano tangente como un subespacio al cual vamos a llamar T de tangente, P del punto P y S de la superficie. O sea, vamos a decir que esto es la superficie, eso es el punto P y esto es el plano tangente. Entonces, esto, que además está contenido en R3, obviamente, esto va a ser generado por los vectores x sub u y x sub v en x u0 v0, que va a ser nuestro P, de la siguiente forma: TPS es igual al conjunto A por VU más B por XV con A y B pertenecientes a R, cada uno. Que es precisamente, si recordáis, cómo construíamos el plano. Entonces el plano tangente viene definido de esta forma. Y vale, hay otra forma también de definirlo, que básicamente es decir, que es el plano que contiene todos los vectores tangentes a todas las curvas en la superficie que pasan por ese punto P. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos esto, ok, esta es nuestra superficie. Este es nuestro punto P. Definimos una curva en la superficie. Esta, por ejemplo. Su vector tangente es este. Ok, definimos otra curva, que es esta. Bueno, voy a hacer que pase por el punto. Definimos otra curva, que es esta. Su vector tangente es este de aquí. Definimos otra más, que es esta. Su vector tangente, ¿a dónde va? Aquí. Y si vamos juntando todos los vectores tangentes, vamos formando un plano. Y ese plano es el plano tangente. Entonces, el plano tangente es el que contiene a todos los vectores tangentes
a todas las curvas en S que pasan por ese punto P, que es otra definición alternativa y perfectamente válida. Y además podemos demostrar que las dos definiciones coinciden. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Nuestra superficie es esta. Y claro, toda curva que esté en esta superficie la podemos parametrizar de esta forma, en función a un parámetro que vamos a llamar t. Y lo que hacemos es parametrizar u y v en funciones de t. O sea, los convertimos en funciones de t. Por tanto, esto al final, en vez de depender de dos parámetros, depende solamente de uno. Y ponemos condiciones iniciales, que es que u de t sub 0 es u0 y que v de t sub 0 es v0. Para empezar en el punto en el que queremos estar. O sea, porque queremos que todas pasen por este punto. Entonces, tenemos que decir que en algún momento todas pasen por ahí. Entonces, claro, ahora podemos definir el vector tangente. O sea, lo sacamos simplemente haciendo la derivada con respecto a t y evaluándola en t0, que es el punto de interés, es el punto que nos interesa. Y esto, si aplicamos la regla de la cadena en esta expresión, vamos a tener la derivada de u con respecto a t por x con respecto a u, o para que se entienda mejor, tenemos x con respecto a u por u con respecto a t más x con respecto a v por v con respecto a t. Pero vale, ok, nosotros hemos definido todo bastante bien, salvo qué son estas funciones u y v. En principio pueden ser cualquier función, ya que todas van a permitirnos estar dentro de nuestra superficie, ya que estamos definiendo una curva arbitraria. Por tanto, esto va a ser una función arbitraria y evaluada en un punto nos va a dar un punto arbitrario. Entonces, esto es un número arbitrario. En ambos casos. Por tanto, esto lo podemos escribir como a xu. De hecho, ya voy a obviar estos parámetros. Más b, xu. Y esto es exactamente esto de aquí. Por tanto, vemos que si juntamos todas las posibles curvas, o sea, poniendo una función arbitraria, entonces vamos a construir todo nuestro esquema, todo nuestro plano tangente. Por tanto, son equivalentes. Además, este plano tangente es independiente de la carta local que estemos utilizando, y además cada carta local especifica una base en cada punto. Esto es de vital importancia por temas que ya veremos posteriormente. Entonces, claro, ahora, en función de todo esto que hemos visto, de tanto plano tangente y todo esto, vale, pues vamos a definir la normal a la superficie, que es algo que ya se nos ocurre, que hemos estado usando todo el rato, pero en ningún momento hemos definido directamente. Entonces, cualquier parametrización regular de la superficie alrededor de un punto P se puede construir con dos vectores unitarios perpendiculares al plano tangente. O sea, perdón, en cualquier parametrización regular se puede hacer esto. O sea, que si tenemos una parametrización regular, podemos definir dos vectores que básicamente solo cambian en cuanto a su sentido,
pero tienen la misma dirección y son vectores unitarios que vienen definidos así. Que básicamente esto es la normal a la superficie. Una hacia un lado y otra hacia otro lado. Y esto se llama aplicación de Gauss. Y algo guay que tiene es que es independiente de la parametrización que estemos usando, salvo un signo. Y además, si lo vamos evaluando en cada uno de los puntos, lo que vamos a tener es que es una función de los parámetros. O sea, que esto va a depender de u y de v. Y nos va a decir, básicamente, la perpendicular o la normal a nuestra superficie en cada punto. Y bueno, no siempre se puede construir una aplicación de Gauss que sirva para toda la superficie, ya que esta aplicación de Gauss es continua y diferenciable. Entonces, tendremos que definir al menos una por carta. O sea, tendremos que coger una carta, definir una función de Gauss, o sea, una aplicación de Gauss ahí, y después, al igual, en otra distinta, definir otra distinta. Y si se puede, vamos a tener, o sea, si podemos definir solo una en toda la superficie, entonces diremos que nuestra superficie es orientable. Que básicamente quiere decirte que podemos saber cuál es el exterior y cuál es el interior. Por así decirlo. Pero, si no podemos, pues no podemos. Y un ejemplo de superficie no orientable es la banda de Möbius, que la habréis visto hasta la saciedad, que es básicamente una banda tal que tú puedes empezar recorriendo la banda en un cierto punto, la recorres toda y acabas en el otro lado del papel, llegando al exactamente el mismo punto. Entonces tienes la orientación contraria. Vale, entonces vamos a poner otros ejemplos básicos de cómo se definirían estas aplicaciones de Gauss. El primero es nuestra esfera de toda la vida. En la esfera simplemente pues tendríamos que la aplicación de Gauss sería 1 partido de r por el radio y simplemente el punto, o sea, la dirección del punto. Ya que si tenemos una esfera así, esto va a ser la normal de la esfera, hacia afuera. Y ahora, el segundo ejemplo va a ser el cilindro, que sabemos que cumple estas dos ecuaciones. O sea, esta ecuación. Entonces, su parametrización va a ser r coseno de u, r seno de v, perdón, seno de u, porque estos dos te forman el círculo, y ahora v, que hace que vaya subiendo y vaya definiendo el cilindro. Entonces, si lo calculáis, obtenéis que la aplicación de Gauss aquí es coseno de u, seno de u, 0. Que lo que hace es que, si esto es nuestro cilindro, nos apunta hacia el exterior. Vale, entonces con todo esto, ya en principio, ya podríamos definir la primera forma fundamental,
que es algo que haremos en el próximo vídeo. Y es una de las cosas más importantes, al igual incluso la más importante de todo esto que estamos viendo. Y ya veréis que, aunque tiene sus cuantas dificultades, en realidad no es tan complicada como parece. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios y os responderé cuando pueda.